Buenas noches, comunidad. Nuevamente estoy aquí y quiero contarles algo que le sucedió a mi mamá y a unos tíos cuando eran jóvenes. Espero les guste. A mi madre le dio un buen susto que hasta la fecha no olvida. Llamaremos a esta historia El roce de la Llorona. Cuenta mi mamá que una tarde, cuando ella y mis tíos eran unos jóvenes de aproximadamente 19 o 20 años, habían ido de visita a casa de mi tío, el que iba con ellas. Él vivía a unas calles de la casa de ellas, de mi mamá y de mi tía, y eran más o menos 12 calles de distancia, pero una de esas era muy larga, pues estaban dos escuelas juntas, una secundaria y una primaria. Cuenta mi mamá que en esos tiempos quitaban la luz por una hora, y en esa ocasión, como ya empezaba a oscurecer, decidieron irse a pesar de que no había luz. Cuando llegaron a esa calle, donde se juntan las dos escuelas, dice mi mamá que en el otro extremo vieron que una mujer venía hacia ellos, pero como estaba aún lejos no se distinguía bien. Siguieron caminando, pero dice mi madre que entre más se acercaban a ella, más les empezaba a dar una sensación extraña, y le dijeron a mi tío que mejor se fueran por la otra calle porque esa mujer se veía muy rara. Traía un vestido blanco y largo como si fuera una sábana, y un velo que le tapaba la cara. Mi tío les dijo que no pasaba nada, que a lo mejor solo era una loca y que además por la otra calle había unos borrachitos y que no quería que les fueran a decir algo. Así que siguieron caminando por ahí. Cuando ya estaban más cerca, ellas se espantaron más porque decían que no le podían ver los pies, que parecía que esta mujer venía flotando. Dice mi mamá que mi tío se empezó a poner nervioso también cuando la vieron más de cerca, y esto porque el cabello le tapaba toda la cara por debajo del velo y efectivamente venía flotando. Sin embargo, mi tío les dijo que siguieran caminando más rápido y que no le hicieran caso. Ellas empezaron a temblar y les costaba caminar. Dice mi mamá que cuando estaban a centímetros de esa mujer, sintieron todos un escalofrío que les recorrió todo el cuerpo, pero lo más horrible fue que esa mujer pasó a un lado de mi madre y su vestido le rozó el brazo. Cuando sintió eso, sus dientes empezaron a castañar sin control y todo su cuerpo se paralizó. Mi tío le gritaba que tenían que correr, pero sus pies no reaccionaban. A mi tía se le fueron las fuerzas de los pies y se cayó. No podían seguir avanzando. Pero en eso, sin saber de dónde, sacaron fuerzas y mi tío agarró a mi tía por debajo de los hombros y entre los dos la cargaron para poder correr. Mi madre volteó para ver qué pasaba con la mujer y dice que ya venía de regreso hacia ellos, pero que esta vez venía más rápido y traía el brazo alzado y empuñando una daga. Dice mi mamá que comenzaron a correr como locos, pero justo cuando llegaron al otro extremo de la calle, llegó la luz e inmediatamente después voltearon a ver y ya no había nada. Llegaron a la casa pálidos, temblando y sin poder hablar. Dice mi madre que cuando iban entrando a la calle, una vecina los vio y se les acercó a preguntar qué les ocurría, por qué se veían tan mal. Pero ellos no podían responder, así que la vecina solo los acompañó hasta su casa. Ahí les dieron algo para el susto y cuando por fin pudieron hablar contaron todo lo que había pasado. La vecina les dijo que ella, todas las noches, veía a esa mujer caminar por encima de toda la orilla de la barda de la escuela. Duraron varios días sin poder dormir porque cada que cerraban los ojos, la veían. Mi mamá comenzó a bajar de peso y estaba muy pálida hasta que la llevaron con el padre para que la bendijera y le rezara. Sé que probablemente algunos no crean la historia, pero yo confío totalmente en mi madre y sé que no inventaría algo así. Así que para mí, esta es una historia 100% real. Buenas noches a todos y de antemano,
Gracias a quienes se toman el tiempo de leerla. Hace muchos años, en el pueblo de San Sebastián Chimalpa, de los Reyes de la Paz, en el Estado de México, se vivieron los hechos que se van a narrar a continuación. En ese pueblo había un joven matrimonio, de escasos 2 años de casados, y con un bebé de casi el año de vida. El pobre hombre trabajaba de sol a sol muy lejos, en el Distrito Federal, y casi no dormía porque se paraba temprano y llegaba ya muy tarde. La esposa, por ser joven y al parecer de familia acomodada, nunca se hallaba en su casa. Siempre estaba con las vecinas chismeando o platicando y, por el contrario, no lavaba ni cocinaba y mucho menos limpiaba. Incluso, dicen, descuidaba mucho al bebé. Cierto día su marido se dio cuenta de esto y cansado de esa vida, la amenazó con dejarla si no se dedicaba más a su hogar, pues él ni comía bien porque ella nunca cocinaba nada. Comían de lo que les daban las vecinas. Resulta que el marido cambió de turno a la noche y llegaba a dormir por las mañanas, teniendo entonces la esposa que hacer los quehaceres por la tarde para no despertarlo. Sin embargo, por no querer abandonar las tardes con sus vecinas, decidió que dedicaría las noches para realizar las labores del hogar. Cierta noche, después de varios meses, a la 1 de la mañana le tocaron 3 veces la puerta, y ella, pensando que era su marido que llegaba, se apresuró para abrir. Pero no había nadie. Así ocurrió también la segunda noche, hasta que a la tercera noche seguida, cuando tocaron de igual forma, al abrir, vio que era una peregrinación, un grupo de aproximadamente 30 personas, y el que venía al frente le pidió de favor un vaso de agua. Eran fechas de noviembre, y esas peregrinaciones son comunes, así que se lo dio. Después de beber el agua, el hombre hizo una pregunta. ¿Sabías que si barres en la noche y sacas la basura a la calle, echas tu suerte y fortuna a la misma? Y que si haces quehaceres a altas horas de la noche, atraes a ciertas fuerzas porque son horas activas, pero no para los vivos. Ella pensó, ¿y cómo sabe lo que hago y por qué se mete en mi vida? Pero fue en ese momento que aquel señor se dio la vuelta y, antes de irse, exclamó: «Buena mujer, vamos muy lejos y tendré que regresar de nuevo. ¿Podrías guardarme algo, por favor? No lo abras por nada del mundo. Solo espera a que yo regrese». Y entonces le dejó un bulto pequeño. Fuera lo que fuera, estaba envuelto por unas cobijas y lo dejó a un lado del zaguán. Ellos se fueron y ella se quedó pensativa, pero sin más. No le dio importancia. Así pasaron los días y después del 9º, volvieron a tocar a la puerta 3 veces y la mujer abrió de mala gana. Ahí estaba de nuevo la misma peregrinación, solo que ahora el viejo aquel con el cual platicara tenía un semblante frío y tétrico, el cual, por la pobre luz de las velas, no lo notó muy bien, hasta que éste le dijo que venía por su encargo y que se lo tenía que llevar como castigo a las desobediencias de su madre. Ella no entendía nada, pues el encargo era algo envuelto en una cobija y no lo había tocado ni movido del lugar desde aquel día. Hasta que escuchó a su bebé llorar. Lo que tenía frente a ella era la muerte en persona, y venía por su bebé, ya que tenía desnutrición y estaba muy delicado. Y es que ella lo había descuidado por completo. En cuanto tomó al bebé en sus brazos, dejó de respirar y ahí murió. Y ella, ante tal horror, de la impresión se desmayó.
Al llegar el marido no daba crédito a lo que vio. Su bebé yacía en la cuna y ya no respiraba. Corrió buscando a su mujer por toda la casa, maldiciendo hasta que halló a su esposa totalmente loca y contando una y otra vez la historia antes narrada. ¿Será que es cierto? Que los deberes domésticos solo se deben realizar de día y que las horas muertas son para descansar y dejar que los muertos se muevan en nuestro mundo en paz. Posiblemente no me crean la siguiente historia, pero les pido que no se burlen de mí. Aún encuentro respuesta de lo que pasó esas noches. La titulo Por eso ya no volví a cantar la canción de cuna del coco. Todo pasó hace aproximadamente 7 años cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermanito. Siento yo que esto la hacía más sensible a lo que pasaba conmigo. Yo tenía aproximadamente 13 años. Ella una noche se quedó a dormir conmigo en mi cama. Eran las 3 de la mañana, más o menos, y yo estaba profundamente dormida. En eso, sentí como un hombre me jalaba. Mi mamá se despertó enseguida con mis gritos desesperados de no me lleves, por favor. Dice mi mamá que me vio gritando, pero no vio a nadie más. Pero algo o alguien me estaba jalando, y yo ya iba casi en la parte baja de la cama. Mi madre esa noche no durmió, pensando en lo que acababa de pasar. Los siguientes 3 días pasaron cosas similares. Prendían la computadora con la música a todo volumen. Yo seguía gritando por las noches. Pero después paró todo. Mi mamá tuvo el bebé y todo estaba volviendo a la normalidad. Pasaron como 5 meses hasta un día en que mi padre y mi hermano mayor salieron, así que nos quedamos mi mamá, el bebé y yo acostados, durmiendo otra vez en el mismo cuarto. Eran de nuevo las 3 de la mañana cuando algo horrendo me despertó. Era esa tonada de la canción de cuna del coco, esa que dice duérmete ya que el coco va a venir y te va a llevar. Esa tonada exactamente la escuché. Era aterradora, porque la estaban entonando con un silbido. Me armé de valor y volteé hacia el closet, al lado de la puerta de la habitación, y ahí estaba parada esa cosa. No podía distinguirla bien, ya que todo en el cuarto estaba oscuro, pero vivo enfrente de una lámpara de la calle y la poca luz que da hacia mi recámara era suficiente para verla, para ver que esa cosa me estaba sonriendo. No alcancé a ver. No sé si era un señor o una señora, pero tenía una sonrisa de oreja a oreja, espantosa. Una cabellera larga, cabello quebrado, todo canoso y tenía su piel muy fea como con llagas. Su ropa, maltratada y sucia. Con su dedo me hacía señales como para que me acercara a ella. Yo empecé a llorar del susto y a rezar. Movía a mi mamá y ella no reaccionaba. Así que solo pude cerrar los ojos, pero aún así, sabía que esa cosa seguía ahí. Desde que, meses antes, me habían jalado los pies, teníamos ya muchos santos alrededor de la cama, y no sé si eso fue lo que hizo que eso no se acercara más a mí. Pero no sé si me desmayé, o si simplemente me quedé dormida. Pero después de eso, no volví a cantar la canción de cuna del coco, y evito oírla también. Cuando le conté a mis padres, empezamos a ir a misa todos los domingos y ya no volví a ver a esa cosa. Hace unas semanas mis hermanos, el pequeño y el mayor, estaban jugando videojuegos en la sala, hasta entrada la madrugada. Quiero recalcar que ellos jamás supieron de aquellos sucesos.
y ellos escucharon que alguien silbaba en la misma tonada y luego vieron algo espantoso. Se metieron muy asustados a sus camas. Estaban en shock y no he querido platicar con ellos sobre el tema ni que me platiquen de eso que vieron, pero sí les puedo asegurar que ya no juegan hasta tarde. Y sé que mi madre también, en el fondo, relaciona esto con aquello que me ocurrió años atrás a mí. Hola querida comunidad, espero que les guste el siguiente relato, al cual titularé Hijo, abre la puerta. Cuando estaba en la secundaria acostumbraba a dormirme tarde, ya sea estudiando, viendo películas o anime. Mis padres trabajaban en diferentes turnos, por lo que a veces me quedaba solo toda la noche, pero eso no me preocupaba. Mi padre era guardia de un centro comercial y mi madre recamarera en un hotel. Una noche, mi papá me fue a decir que ya se iba a trabajar. Estaba en el turno nocturno, pero que pronto llegaría a mi mamá. Me despedí de él y seguí viendo mi película. Debí quedarme dormido sin darme cuenta porque me desperté de repente al escuchar un ruido en el piso de abajo. Grité: ¿eres tú, ma? Y me llegó algo amortiguada la respuesta: Sí, hijo, ya llegué. Yo estaba más dormido que despierto, así que me volví a acostar. Me dormí de nuevo, cuando escuché que tocaban a mi puerta, y enseguida la voz de mi mamá que me hablaba. Me decía: Hijo, abre la puerta. Te traje de cenar. entre sueños le respondí: sí, enseguida voy, mamá. Hijo, abre la puerta. Te traje la cena. Escuché que me volvía a decir: déjala ahí, ma, ahorita salgo, contesté, levantándome de la cama casi dormido. Hijo, abre la puerta. Te traje la cena. Escuché por tercera vez. Yo estaba prácticamente aún dormido, así que supongo que no se me hizo extraño que repitiera 3 veces lo mismo, pero en cuanto di un paso hacia la puerta, desperté de golpe, porque recordé que mi madre me había llamado poco después de que se había ido mi papá, para decirme que se tenía que quedar un turno extra porque su compañera había enfermado, así que llegaría hasta en la mañana. Eso estaba recordando cuando, al otro lado de la puerta, escuché una risa. Pero era una risa malévola, diabólica, de esas que se escuchan en las películas de terror. Quedé paralizado de terror, parado junto a la cama, oyendo cómo la risa se alejaba junto a pasos de algo que no podía ser otra cosa, más que botas de hombre. Lo peor de todo es que la risa sonaba igual a la voz de mi mamá, solo que maligna. Cuando por fin se dejaron de oír los pasos que bajaban las escaleras, por fin pude moverme y me tiré en la cama. Me acurruqué y no pude volver a dormir toda la noche. Por la mañana no salí de mi cuarto hasta que escuché que mi padre llegaba de trabajar. Entonces salí corriendo. Le abracé y le conté lo que había pasado. Él prácticamente me dijo que quizás había sido una pesadilla y yo estaba más tranquilo, así que quise creerlo. Nunca más volvió a pasarme, pero sobra decir que cada vez que me quedo solo, me aseguro de que todas las puertas y ventanas estén cerradas con llave. Me encierro en mi cuarto y no salgo en toda la noche. Hay noches que tardo en dormir, otras que sueño con esa voz llena de maldad y me dice: Hijo, abre la puerta.
Hola comunidad. Hace poco se subió el relato que habla de los duendes, donde nos preguntaban si creemos en ellos. Mi papá lo escuchó también y me dice que sí, que existen. Y me compartió esta experiencia que a él le sucedió y que ha tenido secuelas. Él vivió en un rancho de la Sierra de Oaxaca toda su infancia y parte de su vida adulta. Al quedar huérfano de padre y madre desde los 4 años, tuvo que vivir con su abuelita. Dice que eran muchos, él y 5 hermanos, por lo que a la abuela no le alcanzaba para darles de comer. Eso hizo que todos se pusieran a trabajar. Y a los 7 años, mi papá, después de la escuela, iba con el vecino de la abuela y le llevaba a pastear sus borregos y 2 vacas. De eso le pagaban 20 centavos. Comenta mi papá que un día en el monte se encontró a otros 4 niños cuidando animales, y entre las pláticas y juegos, el mayor de los niños comentaba que los duendes del bosque se podían ver a través de los espejos y que si los veías hasta los podías atrapar. Pero para hacerlo, tenías que fingir que dormías y estar completamente solo en el bosque. Después de comentarlo, se les ocurrió una apuesta. El primero que atrapara a un duende se llevaría la paga de todos juntos durante una semana. Mi papá estaba feliz. Era mucho el dinero que se iba a juntar y tenía ganas de comprar un yoyo. Y así no lo pensó. Y al otro día se robó o tomó prestado el único espejo de la casa de la abuela. Después de clases pasó como siempre con su vecino y se llevó a los animales. Se fue a una zona lejana y plana para evitar que estos se fueran muy lejos en lo que intentaba atrapar al ser. Dice que eran como las 5 de la tarde, aún había luz, y se dispuso a hacer la cacería del duende. Así que siguió todas las instrucciones que le dio su amigo. Se acostó debajo de un árbol y recargó el espejo a un costado de su hombro, en un ángulo que con solo inclinar la cabeza alcanzara y viera su pecho y parte de las piernas. Y en una mano se enrolló un costal que sería donde lo iba a mantener una vez atrapado. Cerró los ojos y de vez en cuando abría uno para ver el espejo. No parecía suceder nada. Escuchaba los pájaros y los borregos caminar entre el pasto. Cerró los ojos y de pronto ya no escuchó nada. Los abrió. Y desde el espejo vio un bultito color gris que intentaba trepar su pierna. Pensó que a lo mejor era una rata, ya que tenía el mismo color. Quiso moverse. No pudo. Ese bulto por fin se subió y dice mi papá que era como una personita pero gorda y cabezona, con ojos muy grandes, casi del tamaño de media cara, pelón y sin nariz. Trató nuevamente de moverse y nada. Esa cosa se subió a su pecho y abrió sus piernas. Se sentó como si montara un caballo. Ya mi papá estaba muerto de miedo. No se podía mover y entró en pánico cuando lo vio reír. Cuando vio sus dientes horrendos, picudos como si fueran todos colmillos. La sonrisa era muy grande, como si le llegara a las orejas. Y del miedo, mi papá se hizo pipí en los pantalones. No sabía qué era eso ni tampoco lo que quería hacer. Y un ladrido le hizo reaccionar, y movió el hombro por lo que cayó el espejo. Por fin se pudo mover. Se dio cuenta que el ladrido provenía del perro que tenía su vecino. Le ladraba pero no se le acercaba. También se dio cuenta de que estaba completamente oscuro. Ya era de noche. Se levantó y corrió hacia el animalito y varios metros adelante encontró al vecino, que, preocupado, lo fue a buscar. Y es que vio que varios animales habían regresado solos. Mi papá se disculpó y le dijo que se quedó dormido. Y el vecino solo se le quedó viendo y le dijo: vámonos para la casa antes de que llegue tu abuela y se preocupe. Y cámbiate, no vas a querer que te vea orinado o pensara que te pasó algo.
Mi papá caminó con la cabeza baja, pensando en si quizás lo había soñado todo, y se acordó del espejo de la abuela. Se le había olvidado debajo del árbol, y no iba a regresar con él, o al menos a esa hora. Llegó a casa. Cuando llegó la abuela lo vio pálido. Le preguntó si tenía algo, pero él contestó que no. La abuela le dijo: mentiroso, apestas a miedo. Mejor ven, te voy a dar tu té. Mi papá dice que se lo tomó y aún así no pudo dormir. Y al otro día, mi abuela no encontró su espejo en la casa, y por tomarlo sin permiso, a mi papá le tocaron 4 cintarazos. Días después, mi papá buscó el espejo en el bosque y no lo encontró. También se encontró a los niños, pero ninguno de ellos mencionó la apuesta. Se saludaron de manera muy rápida y cada uno se fue a cuidar a sus animales. Rara vez coincidieron todos otra vez, y si lo hacían, se saludaban y ya. Mi papá dice que a partir de ese encuentro, esa cosa, ese duende, lo trae pegado y no sabe cómo quitárselo. Se dio cuenta gracias a nosotros, sus hijos, y esto lo corrobora mi mamá. Dice que todos, sin excepción, cuando recién empezamos a hablar, en algún momento, le comentamos que mi papá tenía un monstruo en la espalda y nos daba miedo. Mi mamá siempre pensó que era producto de la imaginación, pero se le hacía raro que al describirlo, todos dijéramos las mismas características: gordo, ojos grandes y brillosos, y muchos dientes. Fue hasta que un día, viendo una película ochentera que se llama El ojo del gato, una de mis hermanas dijo así: así es el monstruo de la espalda de mi padre. Mi papá se sorprendió porque nunca había contado lo que le pasó de niño, ni tampoco sabía que nosotros ya lo habíamos visto. Esta es la experiencia de mi papá, y él quiere aprovechar para dar un consejo. Dice que es un consejo de un viejo que se le pasó mucho tiempo, muchos años en el monte. Y dice así: nunca se duerman solos en los montes, no importa que sea de día. Procuren que siempre haya alguien vigilando su sueño. Tampoco dejen a los niños pequeños solos porque los montes son pesados. Hay muchas energías y cosas que viven ahí. Muchas de esas cosas no son buenas y aprovecharán un descuido para hacerte daño.